destacando lo ocurrido en torno a una declaración que ha presentado el Partido Popular en contra de mi propia persona y en contra de mi propio espacio político. El Parlamento de Navarra rechaza y condena las declaraciones realizadas por el portavoz de Contigo Surekin en el pleno del pasado 16 de octubre, en las que manifestó su indiferencia hacia la bandera de la Comunidad Foral de Navarra. Este portavoz no solo no condena, no solo no rechaza, este portavoz se reafirma con la máxima de las contundencias en las expresiones y en las palabras realizadas el pasado pleno. La presencia de una bandera y la ausencia de otra bandera nos genera indiferencia. El Partido Popular, en la propia literatura de esta declaración institucional, construye un bulo sobre una media verdad, sobre una falsedad, y pretende desprestigiar a este espacio político y también a este portavoz. Nosotros y nosotras lo vamos a decir claramente. Nuestra única bandera son los derechos sociales. No jugueteamos con banderas para generar simbolismos personales. Esta declaración institucional, además de un evidente ataque a la libertad de expresión de un parlamentario y de un grupo parlamentario, nos recuerda o nos resulta una reminiscencia del pasado. Parece que el Partido Popular añora esos tiempos en los cuales en este país precisamente los padres políticos de esta formación política impedían a los antecesores y antecesoras de este espacio político el poder expresarse libre y democráticamente en este país. A las compañeras de Echarri, a los compañeros de Izquierda Unida, también a las compañeras de Podemos y de otros espacios políticos, nadie nos va a dar lecciones de democracia en este país. No vamos a permitir que los nietos o los hijos políticos de aquel franquismo nos dé hoy lecciones de democracia. El patrioterismo del Partido Popular es patético. Espolea los símbolos para buscar enfrentamiento político y para generar enfrentamiento ciudadano. Frente a ese patrioterismo, defendemos un patriotismo que busque defender los derechos y los intereses de la mayoría social trabajadora de Navarra y del Estado español. Esta declaración institucional no ha podido aprobarse, ha contado solo con el apoyo de las tres derechas. Quizás también Unión del Pueblo Navarro debería reflexionar sobre este ataque a la libertad de expresión en este Parlamento, pero es evidente que en este Parlamento existe una mayoría progresista y demócrata que garantiza la libertad de expresión frente a estos ataques intolerantes del Partido Popular. Queremos defender la proposición de ley para instaurar una moratoria a las instalaciones de nuevas plantas de biometanización en Navarra. El Gobierno de Navarra, la Dirección General de Medio Ambiente, ha emitido un informe de disconformidad que a nosotros y que a nosotras nos sorprende. Desde Contigo Navarra Surekin Nafarroa consideramos que un Gobierno progresista como este, un departamento como el de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, debe velar por el interés general de los navarros y de las navarras. Debe velar por el interés y por la sostenibilidad de nuestro medio ambiente y no por los aparentes intereses privados de las empresas a las cuales podría afectar esta moratoria. No compartimos el contenido del informe y esta coalición seguiremos defendiendo en el proceso de tramitación en este Parlamento de esa proposición de ley para crear esa moratoria la necesidad de que en nuestra comunidad se instaure o se aplique una moratoria para poder garantizar el diseño de un ecosistema normativo que permita un despliegue ordenado, sostenible y con criterios de justicia social para estas plantas de biometanización. Este grupo parlamentario registró un escrito dirigido a la mesa de este Parlamento en el cual solicitábamos que la mesa del Parlamento emitiese unas directrices político-organizativas para evitar que en la discusión parlamentaria desterremos el concepto MENA. Saben que ese acrónimo representa a los menores no acompañados y el conjunto de la comunidad científica del mundo, empezando, por ejemplo, por la entidad Save the Children, nos alerta al conjunto de la sociedad que ese acrónimo genera deshumanización y estigmatización hacia un colectivo muy vulnerable que son los niños y las niñas no acompañadas. Estos niños y estas niñas, como saben todas ustedes, son niños y niñas que han sufrido unos procesos vitales durísimos. Ninguno de los que estamos aquí somos capaces de ponernos en su piel y ni tan siquiera de imaginarnos lo que han sufrido estos niños y estas niñas para llegar a nuestro país. Frente a ese término oscuro
que genera estigmatización y deshumanización, el conjunto de la sociedad, los medios de comunicación y también en el ámbito político debemos asumir un lenguaje respetuoso con los derechos humanos y con el interés superior de estos niños y de estas niñas. Ese escrito lo registramos la semana pasada, se valorará a lo largo de la sesión de la mesa del día de hoy y esperamos que a lo largo de los próximos días o de las próximas semanas podamos tener ese escrito con esas indicaciones, con esas directrices de la mesa de este Parlamento para que, en primer lugar, los parlamentarios y parlamentarias, pero para poder lanzar ese mensaje al conjunto de la sociedad de que tenemos que desterrar ese concepto desacertado. En el pleno de este jueves registraremos y debatiremos una pregunta oral de actualidad sobre el Campeonato del Mundo de Trampolín, que próximamente se va a celebrar en el Navarra Arena y en el cual va a tener participación un equipo de Israel. Saben todos y todas ustedes que desde esta coalición hemos defendido desde hace ya mucho tiempo que al Estado genocida de Israel hay que aplicarle la máxima presión política, la máxima presión diplomática, la máxima presión económica y comercial, cultural y también deportiva. Más si cabe, en un contexto en el que hoy mismo estamos viendo que la parte sionista, el Estado genocida de Israel, está incumpliendo el acuerdo de paz y está bombardeando a la población palestina. Creemos que el Gobierno de Navarra tiene que tomar medidas encaminadas a generar esa presión al máximo de los niveles y preguntamos a la consejera de Cultura y Deporte en el próximo pleno que nos explique qué medidas piensa tomar o si se han tomado con respecto a la participación de un equipo de Israel en esta competición. También, en segundo lugar, en el próximo pleno realizaremos una pregunta oral sobre la situación asistencial en la cual se encuentran los pacientes y las pacientes que sufren COVID-19 persistente. Han pasado ya un par de años de que aquella brutal pandemia nos azotase al conjunto de la sociedad. Hay ciudadanos y ciudadanas navarras que siguen sufriendo las consecuencias de esa COVID-19 persistente y creemos que desde las administraciones públicas, en este caso desde el Departamento de Salud, debemos diseñar un programa de acompañamiento a estos y a estas ciudadanas. No podemos olvidar ya la pandemia y mucho menos podemos olvidar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Navarra que siguen sufriendo en primera persona las consecuencias sanitarias o médicas de esa pandemia. También queremos referirnos a una declaración institucional que ha presentado también, en este caso, el Partido Popular sobre el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Hemos votado en contra, respetamos por supuesto la independencia de ese comité de expertos o de ese comité asesor que determina quién debe tener ese premio, pero tenemos que recordar que esta señora, la señora María Corina Machado, es una señora que lleva años agitando el conflicto social y la violencia callejera en Venezuela. A lo largo del último año, esta señora se encuentra de manera continuada realizando llamados a la invasión militar extranjera de su país. Está continuamente llamando a una injerencia militar de Estados Unidos y de la CIA en Venezuela, lo cual a nosotros y a nosotras nos parece absolutamente descabellado y creemos que a esta señora la convierte en una golpista de tomo y lomo. En un contexto, además, de tensión geopolítica en el Caribe, como estamos viviendo en estos momentos, en el que saben que la misma semana pasada el presidente Trump amenazó a la República Bolivariana de Venezuela con una intervención extranjera de la CIA en el suelo venezolano, entendemos que iniciativas como esta declaración institucional del Partido Popular son absolutamente irresponsables y lo único que buscan es seguir legitimando esa intervención extranjera en Venezuela y la generación de un golpe de Estado que nosotros y nosotras no podemos compartir ni en Venezuela ni en ninguna otra parte del mundo. Somos una coalición internacionalista que defiende el principio de soberanía de los pueblos y frente a estos intentos de injerencia seguiremos defendiendo la vía del diálogo y las vías democráticas para resolver cualquier tipo de conflicto o para resolver cualquier tipo de tensión política. ¿Alguno de los miembros de su coalición asistió ayer al Nafarroa Oñez? Oficialmente, como representantes de nuestra coalición, no acudimos a ese acto. Saben que nosotros y nosotras, esta coalición, defendemos siempre la red educativa pública como la red sobre la cual se debe estructurar el sistema educativo de Navarra. Ponemos en valor y reconocemos el importante papel que la Federación de Ikastolas de Navarra desempeñó en otro tiempo para garantizar la educación euskaldun en toda nuestra comunidad. Afortunadamente, hoy la realidad política, la realidad lingüística, la realidad educativa y la realidad institucional de nuestra comunidad es otra y entendemos que en estos momentos lo que toca es poner el foco en el apoyo y en el fomento y en la promoción de la educación euskaldun en la red pública.
Por lo tanto, nosotros y nosotras, de manera oficial, no participamos en el acto de ayer y sí que nos extrañan las polémicas artificiales que suelen producirse en torno a esta celebración cuando se trata de apoyar a una red educativa privado-concertada y, por ejemplo, no se pone ese foco comunicativo, mediático o político cuando se trata de apoyar a la red educativa pública. Saben que hace unos poquitos meses, aquí en la Taconera de Pamplona, se celebró la Sortxen Jaia, la fiesta de la red educativa pública euskaldun de nuestra comunidad. Esta coalición acudió con un amplio despliegue de cargos públicos y de militantes y nos sorprendió que en aquel momento no se pusiese el foco en esa festividad de apoyo a la red educativa pública euskaldun de nuestra comunidad y además, para nuestra sorpresa, durante la celebración, la amplia delegación de nuestra coalición no coincidió con ningún otro cargo público ni representación institucional de ninguna institución ni tampoco de ningún otro partido político.